Vale, a ver, os cuento un poco la dinámica que tengo planeada para hoy, ¿vale? Porque mi idea es hacer directos, seguir haciendo directos en las dos plataformas, ¿vale? O sea, yo quiero seguir haciendo directos también en TikTok, pero mi idea es aquí en Twitch hacerlos un poquito más largos, preparados, ¿no? En plan, el de hoy, por ejemplo, va a ir de cómo diseñar espacios para nuestros animalillos y pues iré haciendo charlas de diferentes temas concretamente. Pero ya os digo, luego sí que pretendo seguir haciendo los directos en TikTok para seguir hablando más directamente con vosotros. Entonces, evidentemente sí que podéis sin ningún tipo de problema irme preguntando cosas, pero sí que es cierto que si no está relacionado con el tema, os agradecería que me los preguntaseis en el directo de después de TikTok, ¿vale? Y nada, voy a estar leyéndoos, pero voy a ir haciendo, voy a ir hablando mientras tanto de lo que quería hablar. Todavía no nos podemos suscribir, ¿no? No tengo ni idea, la verdad, o sea, no tengo ni la más remota idea. Hola, soy el que te habló antes por I. Hola, ¿qué tal? Sí, me acuerdo. Hola, hola, ¿qué tal? Vale, pues voy a empezar ya, ¿vale? Vamos a hablar un ratito de los diseños de espacios adaptados para nuestras aves, que no sé las personas que estáis aquí cuántos animalitos tenéis y demás, ni qué especies tenéis, entonces voy a hacerlo un poco más general. Básicamente, tenemos que tener en cuenta que estos animales no son animales domésticos, ¿vale? No son animales que hayan pasado por generaciones y generaciones de adaptación, sino que son animales que llevan muy poquito con nosotros en comparación con, por ejemplo, los perretes y los gatetes, que aún así hay que adaptar los espacios para ellos. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es naturalizar el espacio todo lo que podamos, ¿vale? Para adaptarnos nosotros a ellos, porque ellos no pueden adaptarse a nosotros hasta cierto punto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿qué especie tenemos? Súper importante, si no sabemos ni qué especie tenemos, vamos un poco regulinchi. Y para eso también tenemos que saber qué tipo de hábitat, en qué tipo de hábitat viven, qué tipos de comportamiento realizan y sobre todo qué tipos de locomoción usan, porque aunque todos tengan alas y todos tengan patitas, no siempre se vuelan todos igual. Por ejemplo, los canarios tienen un tipo de vuelo corto, ¿vale? Ese tipo de vuelo lo que hace básicamente es que van pegando como saltitos en vuelo, no tienen vuelos muy largos, sino que van pues así, básicamente. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar espacios para estos animales. Por ejemplo, los agapornis. Los agapornis tienen alas, como podéis ver, pero no son los mayores fans de volar, ¿vale? Son súper trepadores y de hecho las colitas que tienen son súper cortas porque están planeadas para vuelos cortitos. Ellos generalmente trepan y andan y poquito más, pero no, uy, perdón, que se me va. No vuelan tanto. Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos preparar un hábitat igual para un canario, que los canarios no trepan tanto, por no decir prácticamente nada, que para un agapornis. Luego, por ejemplo, las ninfas. Las ninfas son aves que sí que preparan, o sea, sí que preparan, sí que tienen una cola larga porque sí que está pensada para vuelos mucho más largos, ¿vale? Viven en hábitats más semiáridos, un poquito más secos y por lo tanto no tienen tantísima vegetación como unos hábitats boscosos como por ejemplo el del loris arcoiris y por lo tanto sí que necesitan realizar unos vuelos más largos para encontrar recursos, por lo tanto su cuerpo sí que está preparado para vuelos largos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si al pájaro le hacemos hacer vuelos cortos siempre le estamos puteando, ¿vale? Porque no pueden volar bien distancias cortas estos pajarillos. Pasa lo mismo con los periquitos, en menor medida, evidentemente, pero sí que se nota mucho que son un poquito más torpes en vuelos cortos que en vuelos largos. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo súper presente para ver cómo diseñamos el espacio de nuestra instalación. Luego, tenemos también que tener en cuenta los tipos de instalación, ¿vale? No es lo mismo cómo vamos a hacer la configuración de una jaula que cómo vamos a hacer la configuración de una voladera. Por ejemplo, en la jaula da igual el tipo de locomoción que haya realmente que tenemos que ignorar el tipo de locomoción de vuelo porque no pueden volar en la jaula, ¿vale? No tiene sentido que en una jaula dejemos espacio, digamos, vacío para que tengan espacio para volar porque por el tamaño tan reducido que tiene, el animal no va a ser capaz de volar, ¿vale? Entonces no tiene sentido que dejemos ese espacio libre para volar. Vamos a omitir
ese tipo de locomoción y vamos a priorizar otros, como por ejemplo andar, como por ejemplo trepar, etcétera, etcétera. En cambio, las voladeras, la idea es que sí que puedan utilizar el tipo de vuelo de locomoción, si no, no tiene sentido que tengamos una voladera. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tener este tipo de cosas en cuenta, ¿vale? Para ver cómo diseñamos el espacio. Por cierto, súper importante, para aves pequeññas, el tamaño, digamos, estándar de la rejilla tiene que ser máximo de 1 centímetro, para que no puedan meter la cabeza dentro, ¿vale? Ha habido muchos accidentes en los que el agapornis, el canario, el periquito, cualquier bichito de estos ha metido la cabeza entre las rejillas porque tenía mucho espacio los barrotes y se han terminado ahogando. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Tamaño máximo de 1 centímetro. Después, también habría que preparar espacios fuera adaptados. Me encanta cómo explicar. Muchísimas gracias. Sobre todo en el caso de tener jaulas. ¿Vale? Si tenemos jaulas, hay que tener muy, muy, muy en cuenta que, por supuesto, en la jaula no pueden estar todo el día, entonces tenemos que tener espacios adaptados fuera de esta jaula. Para voladeras también, pero no es tan imprescindible porque al final sí que tienen más espacio dentro de las voladeras. Pero en las jaulas sí que es súper, súper, súper importante que tengamos un espacio adaptado fuera para ellos. Porque al final, si nosotros les estamos sacando y fuera tenemos pues una habitación como esta que tengo yo y el animal no tiene dónde posarse, dónde volar, dónde nada, pues el pájaro al final va a decir, mira, es que me quedo en la jaula para esto. Así que es súper importante que diseñemos espacios fuera, para ellos también. Entonces, tenemos que tener en cuenta con el tema de los tipos de locomoción, ¿vale? ¿Qué opciones les podemos dar? Por ejemplo, si estamos hablando de pajarines que son súper trepadores como los agapornis, en vez de hacer un diseño de espacio que simplemente tenga en cuenta lo diré, el tipo de locomoción principal, vamos a intentar tener en cuenta que tienen más tipos de locomoción y que pueden querer tomar la decisión de hacer otro tipo de vuelo, ¿vale? Mis niños han convertido mi habitación en su voladera. Suerte debe ser que les caigo bien y me dejan estar aquí. Además de verdad. Un detalle completamente que te dejen estar ahí. Si no, además tu habitación la he visto y está muy guay adaptada. Además de verdad. Pues eso, que si tenemos unos bichines que son principalmente trepadores, pero estamos diseñando toda la instalación de tal forma que no les queda otra que ir volando a los sitios, pues vaya tontería, ¿no? En plan, no les estamos permitiendo tomar decisiones, que al final esto también es súper importante. Ellos en la naturaleza toman decisiones constantemente. Deciden si quieren dormir en la rama más alta de allí o si quieren ir para esa de allí, y para eso deciden si quieren ir trepando, si quieren ir volando, si prefieren dar pequeños saltitos de vuelo, si prefieren dar un vuelo más largo aunque les suponga más esfuerzo, ¿vale? Están constantemente tomando decisiones, entonces nosotros también les tenemos que permitir tomar decisiones para que no tengan tanta frustración. Al final tienen las decisiones súper limitadas en cautividad y eso les puede generar muchísimo estrés. Entonces, sobre el tema de la locomoción es súper, súper importante que les permitamos tomar decisiones, ¿vale? Ahora, nos vamos a meter un poco ya en cómo organizar las cosas, ¿vale? Me estoy dando cuenta de que estoy hablando un poco rápido y de que literalmente ya he hablado de la mitad de lo que quería hablar, pero bueno. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta son que tenemos que poner elementos fijos, elementos móviles y luego elementos temporales, ¿vale? Los elementos fijos es lo que se entendería como las ramas y demás, las posaderas también. Los elementos móviles serían, por ejemplo, las lianas y cosas así que, aunque no a todos les gusten, es importante, pues eso, que tengan la opción. ¿Vale? Y luego por último están los elementos temporales, que sería lo que entenderíamos como los puntos de agua, que los tendríamos que ir cambiando de sitio y de forma de presentación, los comederos, los enriquecimientos ambientales, ¿vale? Este tipo de cosas. Al final son cosillas que no tienen que estar siempre en la instalación, hay que irlas cambiando. Sí que tienen que tener agua ad libitum las 24 horas del día, siempre, sin ningún tipo lo diré, bueno, que no siempre tiene que estar ahí, ¿vale? Que no hay excepciones, eso es lo que quería decir. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que no siempre hay que presentarlo igual, ¿vale? De hecho, también hay que
hay que contar mucho con los individuos que tenemos, cuántos tenemos y cómo se llevan entre ellos. Porque si, por ejemplo, tenemos 5 individuos y esos 5 individuos se llevan maravillosamente bien entre ellos, a lo mejor no pasa nada por poner menos puntos de agua. Pero si tenemos 5 y no se tragan entre ellos, hay que poner más puntos de agua, vamos a tener problemas. ¿Vale? Luego, sobre el tema de los comederos, 3/4 de lo mismo. Los comederos tenemos que presentarlos de diferentes formas, tenemos que ponerlos en diferentes sitios, que también tengan ellos que buscar, tenemos que hacer todo lo necesario para que utilicen todo el espacio, ¿vale? O sea, no importa lo grande que sea el espacio, lo muchísimo que el muchísimo hueco que tengan si no lo aprovechamos. Si ponemos solamente ramas en la mitad del espacio y luego el comedero, el bebedero y absolutamente todo lo que necesitan está en un cuarto de la voladera, solo van a utilizar ese cuarto de la voladera. Y es más, van a tener problemas de territorialidad. Aunque solamente sean 3 individuos, como hay un espacio tan reducido en el que está todo lo que les interesa, no se van a mover de ahí y va a haber problemas. Entonces, da igual siempre el tamaño de la instalación si no sabemos usarlo, ¿vale? Esto es súper, súper, súper importante. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que presentar el alimento y el agua de diferentes formas. Y los enriquecimientos ambientales, que esto lo hablaré otro día si queréis con más detalle, pero básicamente son juegos, actividades, tareas, entrenamientos, cualquier cosa que les ayude a realizar sus comportamientos naturales, ¿vale? Si ellos en la naturaleza dedican muchas horas al forrajeo, que de hecho la mayoría de aves que solemos tener en casa es el caso, pues lo que tenemos que hacer es intentar complicarles un poco la existencia con el tema de conseguir la comida, ¿no? O sea, si por ejemplo tenemos que alimentarles con semillas y todos los días te pongo las semillas en un comedero así y ya está, pues estos animales en vez de dedicar a lo mejor 6 8 horas al día en buscar alimento, lo único que van a hacer es comer en 5 minutos y el resto del día se van a quedar como, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues nada, pues me aburro, me estreso y empezamos con posibles estereotipias, ¿vale? Entonces es súper importante el tema de los enriquecimientos ambientales. Vale, ¿qué más? Vale, también, por favor, las áreas de descanso, sí hay que tenerlas muy localizadas, ¿no? En plan, posaderas o ramas altas que veamos que están lejos, digamos, de las zonas de actividad principales, ¿no? Si voy a poner un enriquecimiento ambiental súper llamativo y que van a estar dando muchísimo la tabarra con él, pero tengo individuos que quieren descansar, pues evidentemente no lo voy a poner en puntos cercanos porque se van a molestar. Entonces, voy a poner las áreas de descanso en una zona y las áreas más para jugar en otra, ¿vale? No hace falta que estén en la otra punta, pero sí que haya un poquito de espacio, ¿no? Por ejemplo, con los míos pasa mucho que los grandes se suelen quedar en su área de descanso arriba y ellos, los pequeñajos, aunque no ponga realmente nada interesante, al lado se quedan solamente para tocar las narices. Entonces yo suelo intentar poner cosas interesantes que estén a una distancia para que dejen un poquito en paz a los mayores. Vale. Y luego, súper importante esto siempre, que esté todo lo naturalizado posible, ¿vale? Los palos de plástico no son nada recomendables, aparte de porque no se pueden agarrar bien, o sea, al final están haciendo un esfuerzo terrorífico que puede acabar desarrollando artritis, es que encima no pueden desgastar las uñitas, tienen que estarse agarrando, encima son lisas, entonces no ofrecen ningún tipo de rugosidad para facilitar el agarre y además para lo diré para que no se estén escurriendo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y que es que no hay absolutamente ninguna ventaja de un palo de plástico, ¿vale? Y luego también podemos utilizar algún palo de estos de madera, de estos lisos, pero de forma limitada. Yo, por ejemplo, utilizo para las esquinas, simplemente para las esquinas que sirvan como sustento para unas ramas naturales más grandes que no me es tan fácil enganchar por X o por Y. Entonces, si lo vamos a utilizar como sustento, genial, pero nunca como forma de rama principal, ¿vale? Porque podemos perjudicar a las patitas por lo mismo, no va a hacer tanto esfuerzo para poder agarrarse, porque al final la rama sí que tiene una más facilidad para que se puedan enganchar, pero sí que es todo el rato como si te pasases días y días agarrando algo con el mismo grosor, pues al final puedes acabar desarrollando artritis, problemas de articulaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que es súper importante que esto lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. Además de que si no naturalizamos el espacio, aparte de que les estamos estresando una barbaridad, ¿vale? Es que
les va a costar muchísimo más realizar sus comportamientos naturales. Vamos a tener más problemas de salud, como por ejemplo los sobrecrecimientos de uñas, que si no lo tratamos bien de forma natural, digamos, que se las vayan desgastando, hay que cortárselas. Al cortárselas hay riesgo. Entonces, así podemos evitarnos este tipo de cosas. Y nada, luego también tener en cuenta todos los posibles conflictos de individuos, ¿vale? Por cierto, hola, perdón, que lo acabo de ver. Tenemos que tener en cuenta todos los posibles conflictos que pueda haber entre los individuos, ya sea provocados sin querer por nosotros o porque ellos de por sí no se lleven bien. Por ejemplo, hay animales que son súper territoriales. Las hembras de agapornis se llevan, vamos, a matar. Entonces, no tiene sentido que pongamos una instalación con 5 hembras de agapornis y que no pongamos espacio suficiente para que todas puedan elegir su sitio, puedan estar cómodas, puedan estar a gusto, puedan romper el material para hacer nido, ¿vale? O sea, tenemos que tener muy en cuenta también los individuos que tenemos, cuántos tenemos y cómo están. Soy alguien mucho. Sí, sí, te ubico, te ubico. Es que no había leído el mensaje porque lo tengo aquí como muy en chiquitito, entonces a la vez estoy mirándolo en el teléfono. Em, Eso, tenemos que tener súper en cuenta el tema de los posibles conflictos con los animales. Esto sería provocados por ellos, ¿no? En plan, naturalmente, pues 2 hembras de agapornis no se van a llevar bien, entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una distribución. Pero es que además, si encima ponemos el bebedero, ponemos un solo bebedero para 5 hembras que se llevan a matar en el mismo sitio, es pequeño, lo tienen que compartir, pues ahí va a haber una pelea por recursos tremenda, ¿vale? O sea, los conflictos no siempre tienen que ver con falta de espacio, que a veces, ojo, están muy relacionados, también tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Pero hay muchas veces que, a pesar de tener mucho espacio, si no lo sabemos utilizar bien, la podemos liar parda igual. Entonces, tenemos que tener esto muy presente, ¿vale? Cómo utilizamos el espacio, tener en cuenta nuestros individuos, cómo se comportan, qué hacen, si esta es más capulla, si este, por ejemplo, le da por quedarse con el bebedero, si el otro decide que el forrajeo es suyo y de nadie más, pues entonces ahí, en vez de poner un forrajeo, tenemos que poner tres, ¿vale? Cositas así. Y, y nada, para diseñar un poquito el espacio, ya me voy a poner un poco más con ejemplos, vaya. Para diseñar una voladera, por ejemplo, para pajarines que hacen vuelos cortos o que además trepan mucho, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a intentar tener en cuenta qué zonas utilizan, ¿vale? Si no utilizan las zonas bajas, como puede ser, por ejemplo, los loris, que no son muy dados a bajar mucho, pues es tontería que pongamos mucho enriquecimiento, mucha cosa abajo porque no lo van a utilizar o no deberían si les estamos permitiendo realizar correctamente sus comportamientos naturales, ¿vale? Entonces voy a pasar del suelo en el caso de tener, pues eso, unos loris arcoiris o un loris garrulus o pues similares, vaya. Pero en cambio, si lo que tenemos son agapornis o tenemos unos periquitos o unas ninfas que sí que bajan más al suelo a forrajear, pues sí que vamos a preparar un poquito más el suelo. Y esto también lo vamos a tener en cuenta a la hora de cómo distribuimos todo por la zona de arriba para que no se caguen en las zonas clave que nos interesan que utilicen abajo, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de que las zonas en las que vayan a comer estén llenas de mierda cuando vayan a bajar. Entonces, ya os digo, si vamos a hacer una instalación para, por ejemplo, canarios, ¿vale? Queremos hacer una voladera de 2 metros por 2 metros. Pues vamos a intentar primero localizar cuáles serían las áreas de descanso, sobre todo tener en cuenta cuántos individuos tenemos y como la vida misma, que bien explicado. Muchísimas gracias. Ay, que me hago. Y así vamos a tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, lo primero, áreas de descanso. Por favor, no se ponen nidos, ¿vale? No son necesarios los nidos. Entonces, lo que vamos a utilizar son sobre todo posaderas. Las posaderas son como trocitos de madera, a ser posible más natural, en plan corchito y tal, que sea más rugoso y puedan sujetarse mejor, pero todos de madera recto, ¿vale? O sea, así el animal no tiene que estarse agarrando por la noche, ni hacer fuerza, ni que haya riesgo de que se caiga. Liso y las patitas pueden descansar mejor. Pues vamos a ponerlas en zonas altas, que es donde se sienten más seguros generalmente la mayoría de pajarines que solemos tener en cautividad, aunque, por supuesto, depende de la especie, que si queréis
Después me vais preguntando como por especies concretas, dudas que tengáis y yo os las soluciono sin problema, ¿vale? Ahora lo estoy haciendo un poco más general para que no se quede descolgado nadie que tiene fringílidos, nadie que tiene agapornis, ninfas, periquitos, nadie, ¿vale? Entonces lo hago más general, pero luego por supuesto me podéis preguntar. Que además os aviso, hago así un poco inciso, cuando termine este directo voy a hacer otro directo en TikTok, ¿vale? Porque la dinámica que estoy planteando, que igualmente iré viendo cómo funciona con vosotros, cómo lo veis, cómo preferís hacerlo, pero mi idea es hacer estos directos más un poco de charleta, de daros la chapa sobre un tema en concreto, básicamente, y luego en TikTok sí que hablar con vosotros más preguntas y respuestas como suelo hacer siempre. ¿Vale? A ver qué os parece. Y nada, esto, perdón. Localizamos las áreas de descanso, las solemos poner en zonas altas, como pues los agapornis, los periquitos, las ninfas, los canarios, la mayoría de aves que tienen una forma de locomoción muy, lo diré, una forma de locomoción que sí que tira mucho de volar, van a dormir siempre y se van a sentir más seguros en zonas altas, tanto por los depredadores, porque no se sienten vistos, etcétera, etcétera. Entonces, áreas de descanso, generalmente zonas más altitas. Después, ¿qué son aves que no trepan? Pues entonces vamos a prescindir un poco de este tipo de conexiones que les permitan trepar y lo que vamos a hacer directamente es poner, lo diré, ramitas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los canarios, como he comentado antes, una voladera de 2 metros por 2 metros para canarios, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es poner varias ramas, ¿vale? Vamos a poner arriba las áreas de descanso y luego vamos a poner ramitas que les permitan hacer este vuelo por saltitos para ir bajando. Podemos poner, por ejemplo, en la esquina derecha al fondo y en la izquierda de adelante, hay dos áreas de descanso y luego ir bajando, ¿vale? Por los laditos y después hacer en el centro, sí que es verdad que no bajan tanto al suelo, entonces podemos poner ahí como una media altura y poner ahí, digamos, lo que serían los enriquecimientos, los alimentos, las ramas, las plantas naturalizadas, todo este tipo de cosas en la zona central, ¿vale? Para que tengan la posibilidad de realizar sus principales formas de locomoción y puedan realizar sus comportamientos y no les obliguemos a bajar al suelo más de lo necesario para que no se sientan más inseguros. Al final, estos animales cada vez que bajan al suelo, lo que hacen es, lo diré, están arriesgándose, ¿vale? O sea, cada vez que bajan al suelo lo que están haciendo es decir, voy a arriesgar un momento mi vida, ¿no? En plan, para ver si me compensa conseguir comida o cualquier cosa. Entonces, cada vez que les hacemos bajar al suelo, cuanto más nerviosos sean los pájaros, más les estamos un poco estresando. Que no pasa nada porque tomen decisiones, eso está genial. Pero si queremos poner cosas en el suelo para animales muy nerviosos a los que no les gusta bajar al suelo, tenemos también que darles una opción un poquito menos arriesgada, ¿vale? Para que no les suponga todo el rato el sentir que están poniéndose en peligro y que su vida corre peligro y que pues tengo mucho miedo y todo fatal. ¿Vale? Yo tengo dudas con las tórtolas, no sé si son más de árboles o de piedras. Las tórtolas diamante, hasta donde tengo entendido, sí que son voladoras, evidentemente, pero sí que suelen estar más por zonas un poquito más bajas, ¿vale? Sí que son más de roquita. Ah, diamante. Sí, son las diamante las suyas. Las diamantes sí que suelen estar por matorrales altos, cositas así, pero sí que suelen bajar más al suelo, ¿vale? Al menos por lo que por lo que yo sé. Luego a lo mejor hago una investigación más a fondo y te hablo y te digo, oye, mira, que esto no es exactamente así, creo que es más de otra forma. Tiene sentido, las veo mucho en el suelo, les pondré más cosas ahí. Perfecto, sí. Mira, ya te digo, para una distribución de pajaretes que sí que suelen bajar al suelo, como por ejemplo periquitos, ninfas, agapornis o las tortolitas diamante, lo que podemos hacer es hacer las áreas de descanso más arriba, ¿vale? Si ves que se sienten seguros en zonas medias, también podemos poner posaderas y demás en zonas medias. Y después de hacer distribución de ramitas y demás para que puedan hacer las tórtolas diamantes sí que hacen vuelo medio corto, entonces lo que podríamos hacer ahí sería hacer unas conexiones que les permitan hacer vuelecitos, ¿vale? Cortitos.
y que bajen abajo. Y abajo vamos a ir poniendo las cosas guays. Lo único en tu caso tienes jaula, no voladera. Entonces, lo que podríamos intentar hacer es hacer, digamos, una distribución más circular, ¿vale? En plan, hacer las conexiones rollo, pues esto es un área de descanso y esto es otra. Pues vamos a intentar que para bajar tengan que ir como así alrededor, ¿sabes? Y luego en medio, abajo pongo el alimento. Así, o sea, el alimento, el forrajeo, el enriquecimiento, lo que quieras poner. Así evitamos también que se estén cagando constantemente justo encima de la comida, ¿vale? Y por supuesto también poner cosas en alturas medias, que tampoco hace falta que les hagamos bajar al suelo todo el rato, por lo que te comento, que muchas veces para ellas supone un riesgo, ¿no? Entonces, para no tenerles como con el estrés así tan alto, que no pasa nada, porque al final ellos también se estresan en la naturaleza y es algo normal, forma parte... Uy, que tiro el teléfono. Forma parte de sus comportamientos naturales. Pero también vamos a utilizar las zonas medias bajas, para aprovechar y poner ahí cositas. Por ejemplo, puedes poner por ahí ramas de... Uf, la dita ahora de las tortolitas, es que no me la he apuntado. Bueno, ramas naturalizadas, ¿vale? De, en plan, espigas y demás, que ahora mismo no me acuerdo las espigas que tenía. Las sé que las tengo apuntadas, pero no sé dónde están. Em, Eso, ponemos espiguitas en alturas medias bajas, cositas así, cosas que vean que les compensa bajar, pero que tampoco sea bajar hasta abajo del todo constantemente, ¿sabes? Y eso, no sé si me queréis aprovechar para preguntar diferentes especies, diferentes cuestiones del tema de diseño de espacios, porque ya os digo, creo que me había organizado, pero he hablado muy rápido, así que ya tengo todo lo que había hablado. ¿Vale? Ninfa. Vale, ¿qué quieres saber de las ninfas? En plan, ¿qué necesitas saber para diseñar un espacio para ninfas? Muchas gracias. Nada, vosotros ya lo sabéis. Además, hoy es, ya os digo, el primer directo. Estoy intentando a ver si me apaño, si se me entiende, si bien. Y ya iré poquito a poco apañándolo mejor, vaya. Que de hecho es que yo quería hacerlo en el ordenador, pero no he sido capaz. Eso, perdona, Arnau, cuéntame, ¿qué quieres saber exactamente de las ninfas? Las ninfas tenemos en cuenta que son aves que sí que son trepadoras, pero no tan trepadoras como el agapornis, y que tienen un tipo de vuelo más largo, ¿vale? Vuelos medios largos. Entonces, si no vamos a poder ofrecerles que hagan vuelos más larguitos, vamos a intentar... para que se sienta cogida la jaula. Vale, vamos a intentar que tenga más opciones para ir andando, digamos, ¿no? En plan, pues te pongo una rama que tiene un acceso directo, que es lo que hago yo con los agapornis, un acceso directo desde aquí, desde el punto A hasta el punto B, por si no quieres volar, que puedas ir andando y así no tienes que estar con vuelos. En el caso de los agapornis, porque son muy trepadores y no les da la gana de volar. Pero en el caso de las ninfas, para que no estén ahí revoloteando un poco torpes, porque se les está dando regulinche el vuelo corto, ¿vale? Y para que se sienta acogida en la jaula, aquí también tendríamos que meternos en el tema de los enriquecimientos ambientales, ¿vale? Que ese tema lo hablaré el jueves que viene, lo voy a procurar hablar más en detalle, pero básicamente hay que tener en cuenta cuáles son los comportamientos naturales de este animal y intentar imitarlos lo mejor posible, ¿vale? Por ejemplo, un comportamiento muy habitual que tienen prácticamente todos los pajaritos, que son principalmente granívoros, que son principalmente frugívoros y demás, o nectarívoros incluso, es el forrajeo. El forrajeo es básicamente el comportamiento de búsqueda de alimento, que muchas veces a las bandejas de forrajeo las llamamos solamente forrajeo, pero bueno, tampoco sería correcto, ¿no? ¿Sabes? Forrajeo en general. Entonces, lo que tendríamos que hacer básicamente es intentar complicarles un poco la vida, ¿vale? Yo os lo digo siempre que esto suena súper feo, pero cuanto más les puteemos, mejor. Básicamente porque ellos necesitan utilizar los espacios, necesitan utilizar... Yo he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Necesitan poder buscar comida, ¿vale? O sea, ellos si tienen la comida, como he comentado antes, en un comedero, se la van a comer en 3 segundos y el resto del día van a estar aburridos como una ostra y se van a empezar a estresar. Entonces, tenemos que putear un poquito, ¿no? En plan, en el comedero, pues en vez de tener ahí simplemente las semillas, el pienso y después la fruta y la verdura, pues lo que te voy a meter ahí va a ser el pienso, pero te voy a coger unos trocitos de papel pequeños y de repente te voy a meter unas cuantas bolitas de papel y te lo voy a enrollar.
y te lo voy complicando así poquito a poco, ¿vale? No podemos hacerlo de golpe, porque si no lo que vamos a hacer es que el pájaro diga, ¿esto qué coño es que me estás contando? Esto cómetelo tú, yo quiero mi comida de siempre y si no, no como, porque muchas veces lo hacen. Entonces tenemos que hacer todo esto de forma progresiva, ¿vale? Pero sí es súper importante. Vale, voy a mirar por aquí. Todo lo que es la distribución de las fechas y zonas de descanso y tal lo tengo un poco más fijo, porque Luca cuando se quedó solo se agobiaba bastante. Actualmente les dejo esas cosas más fijas, pero voy cambiando algunos juguetes, algunos Enris y bandejas de forajeo, por supuesto. Tanto dentro de la jaula como por el cuarto y ya no se agobia tanto. ¿Lo ves bien así o es necesario cambiar toda la distribución de la jaula? No, lo veo bien así. O sea, esto es lo que os he comentado antes, ¿vale? De elementos fijos y elementos temporales. Hay elementos que están fijos, que debería ser la distribución fija, la que está siempre. Por eso es muy importante que la configuremos bien. Y luego están los elementos temporales, que son pues eso, los forrajeos, los enriquecimientos varios, todo este tipo de cosas que es lo que hay que ir cambiando. Sí que recomiendo que cada X tiempo cambies la distribución, sobre todo en caso, que no es tu caso, de tener hembras que tienen mucho celo y que asocian, por ejemplo, el suelo. Bueno, sí, Nico sí se toma tu suelo como jaula, pero bueno, tu suelo como nido, pero bueno, no es muy vasto, entonces de momento no sería necesario. Pero sí que hay que hacer un cambio de distribución completo de vez en cuando. Yo eso, por ejemplo, lo hago cuando ya quitamos absolutamente todo y tal, a lo mejor lo hago cada 3 4 meses, ¿vale? Pero no es imprescindible, sí que podemos tener elementos fijos y no pasa nada, ¿vale? El cambio de distribución completo yo os lo suelo recomendar sobre todo para hembras que tienen la jaula como un nido, porque así no le da tiempo, ¿vale? En plan, si cambiamos absolutamente todo, a la hembra no le da tiempo a decir esto es mío, porque claro, esto es mío, pero al día siguiente hay otra cosa completamente distinta que esta no era mía. Entonces no sé qué coño es y no puedo hacer un nido ahí, ¿vale? Pero no te preocupes. A ver, a veces lo que hay que cambiar todo y me agobio. Ya, no, normal, normal. No, pero ya te digo que no es siempre necesario. O sea, hay que, como con todo, analizar cada caso individualmente, pero bueno, precisamente a ti como te conozco y conozco a tus bichines, puedo aprovechar y te lo comento así más. En tu caso no sería necesario que estés cambiando toda la distribución porque no les pasa. Además dices que Nico no ha vuelto a hacer eso, así que ya está. Sí, Nico no la veo que tenga como comportamientos de celo así muy vastos, así que ya te digo, perfecto, maravilloso, vamos, espléndido. Así que... Así que eso, ¿no? En tu caso no haría falta cambiar toda la distribución. Más en otros casos. Yo sí que lo hago cada 3 4 mesecitos, pero es más porque es rollo. Voy a limpiar absolutamente todo, voy a quitar absolutamente todo, en plan, no voy a dejar nada ahí. Y ya de paso, pues la rehago. ¿Vale? Sí que dejo algún elemento fijo. O sea, sí que dejo algunos elementos fijos, como por ejemplo la posadera de Caos. A Caos le gusta muchísimo dormir en la esquina izquierda. Entonces, yo lo que hago es ahí sí que dejo siempre la misma posadera. A ver, la misma posadera no, pero quiero decir, la dejo siempre en el mismo sitio, porque si no, Caos no está a gusto y no duerme, ¿vale? A Hades sí que es verdad que si tú le cambias la distribución y le pones las posaderas en otro sitio, no le importa y se va a dormir donde le pongas. Pero en cambio, Caos no. Caos, de hecho, es capaz de quedarse la noche entera colgada así, en plan, este era mi sitio para dormir, yo me voy a quedar aquí. Entonces, eso también hay que tenerlo súper en cuenta con los individuos, ¿vale? Ya os digo que es que esto es como todo, en plan, yo os lo cuento general, pero luego hay que aplicarlo a la especie que tenemos y a los individuos que tenemos, que luego algunos son muy especialitos. ¿Algún consejo para la jaula de House, el canario cojo? Me encanta que le haya llamado House, la verdad me parece impresionante. Pues sí, que en su caso sí que hagas conexiones más sencillitas, ¿vale? Que le des la posibilidad de poder ir andando, digamos, de una forma más sencilla, en vez de coger y poner todo ramas más finitas, más tal, que eso también es importante, pero vamos a intentar poner más posaderas, ¿vale? Como para cambio de nivel, rollo que sean como escaleritas y que así el animal pueda bajar estando un poquito más tranquilo. Porque al final sí que como House está en jaula, no podemos tener en cuenta el tipo de locomoción de vuelo porque no tiene espacio para volar en condiciones. Entonces eso sí que tenemos que seguirlo obviando. Pero sí que te diría que utilices trozos de corcho ancho, trozos de posadera, ya te digo, cartones anchos varios para que pueda
para que pueda bajar, ¿vale? Incluso puedes ponerlos así un poco inclinaditos y que sean como rampitas. Claro, entiendo, muchas gracias. Nada, jo, a vosotros. Es que tenía que ponerle el nombre y le queda perfecto. Sí, sí, es que es perfecto. Literalmente es perfecto. Así que nada, ya os digo, yo la chapa os la he soltado. Ahora si me queréis hacer más preguntas de vuestros bichines, genial. De todos modos, cerraré como hay 45, ¿vale? Que como es el primer directo y... Y en fin, así después me conecto en TikTok y ya veo si me he apañado bien o no. Jo, mil gracias, es que me da mucha cosa no adaptar bien la jaula. No, no te preocupes. Y de todos modos, ya lo sabes, Alimoche, me puedes preguntar las veces que quieras, lo que quieras. O sea, otra cosa es que yo tarde en contestar, ¿vale? Lo siento, que ya sabes que eh, soy un desastre, sois muchísimos y no me da la vida. Pero no es porque no te quiera hablar, ¿vale? O sea, tú pregúntame lo que te dé la gana, las veces que te dé la gana. Está genial, gracias por ofrecernos tus conocimientos. Jo, nada, muchas gracias a vosotros por escuchar. Que además tú más de la mitad de lo que estoy contando ya te lo sabes. Y nada, eso, lo que os comento. Ah, por cierto, esto para que lo sepáis. He hecho unos formularios, ¿vale? Por si me queréis hablar por privado para preguntarme cosillas, no tengo problema. Lo único que os va a llegar un formulario si es la primera vez que me habláis para ver un poco orientativo, que de hecho he añadido ayuda para diseño de espacios para pajarines. ¿Vale? Y luego también he hecho la opción de hacer asesorías más cortitas, en plan de media hora, por un precio evidentemente un poco más reducido, para hacer cosas más específicas como por ejemplo esto, ¿vale? Ayudar con el diseño del espacio de nuestros bichines, teniendo en cuenta los individuos que tenemos, cómo son, qué especies son, sus necesidades, si tenemos alguno que tiene algún tipo de dificultad a la hora de moverse, como por ejemplo